Vamos a entrar ahora en, si bien vamos a seguir en lo que son los flotantes, ¿sí? Vamos a entrar en un tema nuevo, que son los flotantes o las tramas flotantes suplementarias. ¿Qué quiere decir esto y qué diferencia hay con lo que veníamos haciendo? Que sea suplementario implica que yo puedo cortarlo y retirarlo y que la estructura base del tejido no se modifica. Es decir, que es como algo que está en paralelo, por fuera o suplementaria a la estructura del tejido base. ¿Sí? La estructura del tejido base va a ser nuestro tafetán. Y estos flotantes que van a ir generando diseños están por fuera de la estructura base. ¿Sí? Entonces, como lo característico es que yo lo puedo cortar y retirar y que no se modifique el tejido, es decir, que mis vueltas de tafetán sigan estando igual. ¿Sí? Con eso se van a ir generando un montón de diseños. En donde, fíjense, en este se nota muy bien, ¿ven? Que lo que yo he variado, que también es otra de las cosas que queda muy bonito y que ustedes pueden hacer, yo he variado el color del tafetán y no he variado el color de los flotantes, ¿sí? Vieron que habíamos dicho que el damero, anverso y reverso, si bien estaban en colores, digamos, complementarios, es decir, como en blanco y negro, ¿no es cierto? En este caso, no. En este caso, si bien hay diseños en donde van a quedar trabajadas las partes de atrás como que fuese un diseño diferente, ¿sí? No se da en todos los casos. Hay casos en donde el flotante está desde un lugar, ¿sí? Y no desde el otro. Y eso tiene que ver con la cantidad de hilos que ponemos para el flotante, es decir, si es un solo hilo el que va y viene, ¿sí? Me va a generar un diseño de flotación por detrás, pero eso necesita que sea un mismo color, como en este caso, ¿sí? Es decir, es el mismo color que hace todo el diseño. Y acá, como tenemos varios colores, es decir, que acá tengo una mariposa, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra, no me va a estar generando un diseño de flotación por el lado de atrás. Ya lo vamos a ir entendiendo a medida que lo vayamos tejiendo, pero bueno, quería como que les quede, ¿no es cierto?, como características básicas como introductorio, ¿sí?, a lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una flotación suplementaria. Esto es lo que llamamos tramas suplementarias y que comúnmente podemos trabajar en el telar de peine o en el telar María, y es como lo más común, ¿no es cierto?, que podemos ver trabajando. Fíjense acá, si bien esto no está trabajado en telar María, pero también, ¿no es cierto?, tiene eh, un determinado aire, es decir, los ligamentos, la urdimbre y la trama, los dos se están viendo, ¿sí? Es decir, es un tejido balanceado, no es un tejido de faz de trama como veníamos haciendo. Fíjense, acá tienen los dos el mismo diseño, esto es en faz de trama y esto es en tejido balanceado. Y en el de abajo ocurre lo mismo, ¿ven? Esto es en faz de trama y esto es en tejido balanceado. ¿Sí? Fíjense cómo comparten el mismo diseño, pero bueno, queda diferente. No obstante, esto que estamos haciendo ahora, ustedes lo van a poder trabajar tranquilamente con el peine en descanso, ¿sí? En lo que es el telar de peine o en el tejido balanceado. Cerramos el paréntesis y nos ponemos a tejer, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar haciendo ahora es
un tejido en donde, si bien vamos a seguir en la faz de trama, es un tejido en donde el color que dibuja es suplementario, es decir, que yo lo voy a poder retirar, y ya lo vamos a ver, sin que modifique el tejido estructural, ¿no es cierto?, que va a llevar entre las urdimbres y las tramas. Vamos a agrandar un poquito lo que es el bastidor. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo acá ya tengo preparado el tejido estructural, lo voy a hacer en color natural, por eso ya tengo ahí un par de asadas de tramas hechas, y lo que voy a hacer es con el color que vaya a dibujar, simplemente voy a tomar como por acá, como para hacer un diseño medio central y mostrarle. Simplemente yo voy a hacer una flotación, ¿sí? Lo pongo al diseño, ¿sí? Hago el flotante y después paso mi tejido estructural por encima de lo que haya trabajado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es suplementario? Porque si yo retiro, fíjense que el tejido base sigue estando, ¿sí? Entonces a eso se debe la suplementariedad de esta forma, digamos, de hacer la flotación. La vamos a volver a poner ahí. Entonces, voy a dibujar en todas las vueltas, ¿sí? Con mi flotante. En este caso voy a hacer un pequeño traslado. Ya después les voy a mostrar algunos gráficos. Los gráficos son muy fáciles de leer y muy fáciles de realizar, ¿sí? Ya les voy a mostrar como para que ustedes vean que no reviste complejidad y que ustedes mismos pueden hacer sus propios gráficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y simplemente paso por arriba. Si lo llevamos a, como yo les decía recién, al trabajo de lo que sería el telar de mesa o con peine o de dos movimientos, ¿sí? Mientras que esto, el trabajo de diseño lo estaría haciendo con el peine en descanso, después levanto las caladas y tejo, ¿sí? De manera normal. Entonces, fíjense, yo acá estoy dibujando, estoy haciendo un dibujito muy simple, estoy haciendo diagonales. Estoy siguiendo las diagonales, ¿no es cierto?, que estamos llevando acá, ¿sí? Entonces estoy haciendo un trabajo de diagonales, nada más que son diagonales que van a ir formando como un pequeño rombito. Pero como para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que, bueno, acá las trasladé diferente. Bueno, les voy a mostrar ya que estoy, ¿no es cierto? Fíjense acá, yo tomé dos de las que estaban tejidas y avancé uno, y acá tomé una, entonces me ha quedado diferente. Lo voy a corregir para que me quede simétrico. Pero lo que voy es que, es decir, el diseño acá en realidad es muy simple de llevar, ¿sí? Y también podemos ir viendo que lo podemos no solo ir dibujando así, sino después ir dibujándolo, ¿no es cierto?, en un papelito cuadriculado, como para que tengamos, yo acá lo estoy haciendo al tanteo, ¿sí? Solo a modo de ejemplo, pero como para que ustedes vean que, bueno, que es posible también pasarlo a un papel cuadriculado. Entonces, de esta manera, lo que yo estoy haciendo, ¿sí?, es trasladar
generar un determinado diseño, ¿sí? En este caso, bueno, voy a hacer lo voy a cerrar al rombito como para que me quede ahí ya terminadito el diseño. Entonces voy a replicar este de abajo, es decir, que viene acá. Ya esto después se los voy a mostrar en un papel cuadriculado y van a ver que es como mucho más fácil seguirlo, ¿no es cierto? Pero fíjense que no reviste dificultad porque yo mientras que por un lado, por eso es que el otro iba como cambiando los fondos, ¿no? Porque como mientras por un lado yo estoy trabajando el fondo, por otro lado estoy haciendo los flotantes, es decir, que no se estorban uno con otro, van independientes, ¿sí? Totalmente independiente uno con otro. Ahí vamos a terminar cerrando el diseño. Entonces, solo para que les ayude, digamos, a estructurarlo, ¿sí? Piensen que hacen el flotante y pasan la calada que corresponden. Hacen el flotante y completan el fondo, por así decirlo, o hacen el tejido estructural. De esta manera, nosotros podemos generar múltiples formas, ¿sí? O trabajar con distintos colores, que es lo que yo les mostraba, ¿no es cierto?, en este de acá, que ya se los voy a dejar a todos como para que ustedes puedan trabajar con los gráficos. Fíjense, el gráfico de este es este. Acá lo único que le falta es el puntito central. Ya se lo pongo. ¿Sí? Acá lo único que le estaría faltando es el puntito central. ¿Sí? Ese, el puntito central. Pero es esta, fíjense. Es este gráfico. ¿Sí? Corresponde a este tejido. Entonces, fíjense cómo los flotantes van a estar jugando, en realidad, ¿sí? Generando, en este caso, esta especie de chacana está generada en el tejido estructural que viene a ser esto, ¿no es cierto? Otra de las cosas que ustedes tendrían que fijarse y a la hora de comenzar algún diseño o pensarlo, es importante que lo tengan en cuenta, que este tipo de diseños con flotaciones no tienen un límite definido. Es decir, si ustedes, porque fíjense que acá dibujado queda como mucho más estructurado, está mucho más limitado de lo que acá queda tejido. La flotación es como que desdibuja un poco los bordes y eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de planificar lo que van a hacer. Queda texturado, pero no queda con bordes totalmente definidos. Si ustedes necesitan que un trabajo quede con bordes definidos, no es esta la técnica que van a utilizar, ¿sí? Sino que tienen que buscar una técnica en donde realmente los enlaces estén dados para que los bordes queden bien delimitados. Acá, la misma textura de la flotación está desdibujando el borde, el límite del diseño. Entonces eso es algo que lo tienen que tener en cuenta a la hora de planificar, ¿no es cierto?, qué es lo que van a hacer. Este se los voy a dejar como ejercicio para que lo hagan. Vamos a hacer un pequeño inicio como para que vean de qué manera vamos a leer los gráficos, ¿sí? No obstante, es uno de los ejercicios que les voy a dejar para que ustedes puedan realizar. Otro, por ejemplo, está también trabajado acá. Fíjense que está absolutamente todo, incluso dibujado a mano alzada, es decir, no necesitan grandes gráficos ni grandes estructuras o que sea en un editor de imágenes ni en un Excel, ¿sí? Es decir,
ustedes si recurren a un papel cuadriculado, tranquilamente todo diseño que ustedes puedan dibujar en un papel cuadriculado lo van a poder pasar con esta técnica acá. Acá tienen otro, ¿ven? Fíjense cómo uno puede ir leyendo. Este puede ser así o pueden duplicarlo en cantidad de urdimbres, ¿no es cierto? Pero acá flota en 1, flota en 3, flota en 5, ¿sí? Es decir que es fácil poder traspasarlo. Fíjense, acá igual, ¿ven? Acá flota en 3, son 9 tejidos, flota en 3, son 9 tejidos, es decir, el tejido en realidad pasa, va y viene, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a replicar este, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar este como ejemplo para poderlo replicar acá. Vamos a terminar este entero para allá. ¿Sí? Y voy a replicar este, yo tengo 3, y después tengo 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9 urdimbres, ¿sí? 3 y 9 urdimbres. Entonces voy a contar. Vamos a venir desde el centro, por ejemplo, desde acá. Estas 3 van a flotar. Después tengo 3, 6, 9 que no y 3 que flotan. Entonces lo voy a colocar acá. 3, 9 que no, es decir, que paso por detrás. 3, 9 que no, 3, 6, 9 y 3. ¿Sí? Entonces ahí ya está colocado, fíjense esta base, esta y esta. Está acá, acá y acá. Ya tengo los flotantes colocados, entonces paso la trama. Es muy fácil leer los gráficos, ¿sí? Cuando estamos hablando de flotación. En estas que son tramas suplementarias, ¿sí? Voy a volver a ponerlo en el mismo lugar, como para que me quede con más consistencia, digamos, el trabajo, que quede más gruesita la línea. Entonces voy a poner 2 veces la pasada en las mismas urdimbres, que flote en las mismas urdimbres. La mariposa se quiso volar del café. Bien, ahí tengo, digamos, la línea está hecha, ¿no es cierto? Esta. Ahora fíjense, deja 1 al medio de los 3 que tenía abajo y flota 3 para un lado y 3 para el otro. Entonces voy a venir y voy a replicarlo acá. Dejo 1 al medio y flota 3 para un lado y 3 para el otro. ¿Sí? Ahí. Y me vuelvo a este. Dejo 1 al medio y flota 3 para un lado y 3 para el otro. Ahí. Dejo 1 al medio de los 3 y flota 3 para un lado y 3 para el otro. ¿Ven cómo vamos siguiendo el gráfico? No es para nada complejo. Paso. Después les voy a sacar este para que no estorbe la vista. Porque como dijimos que lo podíamos retirar, ¿recuerdan que dijimos que lo podíamos retirar sin que modifique la trama? Bueno, lo voy a retirar. Ese es de este. Ese no lo tengo que cortar, el resto sí. Fíjense, ahí lo retiro. Vamos a cortarlo y lo vamos a sacar. Por eso es que estamos hablando de tramas suplementarias. Puedo cortar y retirar sin que me modifique el tejido estructural. Obviamente, ojo, no corten urdimbre, ¿sí?
porque bueno, ahí sí se les va a ver modificado, porque se les corta la estructura. Fíjense, ahí lo retiro. Ahí está, ¿no? Y me quedo tejiendo con este último diseño. Entonces, por eso es la trama suplementaria. La puedo cortar y retirar y no me modifica la estructura de base. Acá vuelvo a quedarme en la misma posición. Voy a hacer 3, 1, 3 y 3, 1, 3 porque cada escaloncito lo estoy como replicando en 2 posiciones. Lo pongo ahí, paso. Y ahora vamos a buscar el próximo escaloncito, que es lo que tengo que hacer en el gráfico. ¿Sí? Entonces me fijo. Hicimos este de acá abajo, que es este de acá, hicimos estos dos, que son estos dos, y ahora vuelve a abrirse, toma uno y vuelve a abrirse, entonces me queda 3, 5, 3, 1, 3. Entonces, de acá vuelvo a abrir y me va a quedar 3, 3, 5, 3, 1, 3. Y ahí replica. ¿Sí? Entonces, de esta manera, perdón, 3, 5, 3, 1, 3. Ahí. ¿Eh? Y después vuelve a pasar el estructural. Entonces, de esta manera se hace un interjuego entre lo que es el diseño, ¿sí? Y la estructura que va pasando flotante. Entonces, vieron que no es difícil manejarlo, es decir, es simplemente ir buscando si les sirve, ¿no es cierto? Yo siempre aconsejo que en un primer momento sí trabajen con gráficos, después van a poder ir haciéndolo solitos o los gráficos salirse replicando después ya no necesitan, cuando son como muy estructurados, muy repetitivos, ya después no necesitan quedarse atados a un diseño, sino que ya solito visualmente lo van siguiendo. Pero bueno, pero en un principio está bueno, ¿no es cierto?, que lo puedan hacer de esta manera. Entonces les voy a dejar para que ustedes puedan replicarlo a estos que son tramas suplementarias, es decir, que como hemos visto acá abajo, yo lo puedo cortar y lo puedo retirar sin que modifique la estructura base del tejido, ¿sí? Y que si voy de punta a punta con el mismo color, me va a generar otro, ¿no es cierto? Acá lo vemos, me va a generar un diseño de adelante y un diseño de atrás, pero que si voy con distintos colores, ¿sí? Es decir, que voy a poner una mariposita para cada uno de los sectores del lado de atrás, no me va a quedar el diseño porque no van a estar los flotantes que están pasando de un lado y de otro, ¿sí? Entonces, con estas dos diferencias, entre este que me queda anverso y reverso, porque tiene un solo color de flotante, que el flotante traspasa de punta a punta el tejido, y con este que al tener distintas mariposas, porque tenemos distintos colores, no me genera del lado de atrás un determinado otro diseño, ¿no es cierto?, los flotantes, nos vamos a ir quedando, ¿no es cierto?, con esta serie de ejercicios. Entonces, les voy a dar unos cuantos gráficos, no obstante, ustedes saben que
pueden realizarlo en cualquier hojita de papel cuadriculado que puedan pasarlo, van a poder pasar simplemente contando cuadraditos con urdimbres o la relación correspondiente, ¿sí? Y de esa manera van a poder ir siguiendo línea a línea qué es lo que puedo ir dibujando o qué es lo que va a ir dibujando el flotante suplementario. Entonces, acá estamos en presencia de lo que son las tramas suplementarias, ¿sí? Es decir que cualquier dibujo, en este caso fíjense que los flotantes de atrás no quedan muy bonitos, no siempre queda un diseño bonito de atrás y de adelante, pero bueno, pero no obstante, nuestro diseño principal es la parte de adelante, es el anverso. Entonces, bueno, es aquí donde nos tenemos que situar para ir trabajando los distintos diseños. Otra cosa que quiero, pero ya como consejo, cuando ustedes trabajen en este tipo de tejido, no hagan flotantes demasiado largos, ¿sí? Yo he llegado a hacer hasta, depende también para qué, y acá nos vamos a meter un poquito en otra cosa. Siempre tienen que fijarse ustedes el para qué está hecho, ¿sí? Si ustedes están haciendo esto como una prenda de uso o de mucho lavado o en, esto, el flotante largo va a hacer que se enganche, ¿sí? Entonces busquen diseños en donde los flotantes no cubran más que 4 o 5 urdimbres. Y si ustedes están trabajando en algo, por ejemplo, en un tapiz, por así decirlo, en donde va a quedar colgado y eso no va a tener un manoseo, no va a tener un roce, no va a tener enganches, entonces sí pueden trabajar con flotantes más largos. Eso como consejo, ¿sí? Yo siempre que trabajo en utilitario, llámele un almohadón, un camino de mesa o una prenda de vestir, trato de que los flotantes sean chicos, ¿sí? Que no superen las 5 urdimbres, porque después queda como un sector en centímetros bastante largo, que eso es muy propicio a que se enganche, ¿sí? Eso como consejo. Así que bueno, esto vieron que es simple, ¿sí? Es bonito, da muchísima, amplifica, pero muchísimo la cantidad de recreaciones que ustedes pueden hacer sobre distintos diseños. Así que bueno, incluso llegar a hacer diseños antropomorfos, es decir, pueden tranquilamente dibujar una especie de pelícano o no sé, o algún animalito con flotantes que también, bueno, lo van a poder llevar de esa manera, ¿no es cierto? De esta manera, muy fácilmente a lo que es un diseño con tramas suplementarias en el telar. Así que bueno, con esto los dejo. Les dejo unos cuantos, ya les voy a subir como suplementos las fotos con sus respectivos diseños para que ustedes puedan hacerlos, ¿no es cierto?, de manera conjunta. Les voy a subir también como para que ustedes vean cómo queda en el tejido balanceado y que también, ¿no es cierto?, puedan apreciar las diferencias en cuanto a cómo un diseño se apelmaza, ¿no es cierto?, se compacta más, ¿sí? Están los dos realizados con el mismo gráfico y fíjense que este al ser un tejido balanceado, no es un tejido tan compacto, queda más estirado, por así decirlo, que este que está trabajado en lo que es faz de trama. Así que bueno, los voy a dejar con todos esos desafíos para hacer y ya en la próxima clase vamos a abordar uno mixto, ¿sí? En donde vamos a tener tramas que van a flotar, ¿sí? Y tramas y sectores de tramas en donde van a estar incorporados en lo que es el tejido estructural, ¿sí? Y con eso vamos a dar así como un pantallazo, vamos a terminar como para dar este pequeño pantallazo de lo que son las tramas flotantes, ¿sí? Entonces hoy lo que vimos son las tramas flotantes, pero son tramas suplementarias, es decir, que yo las puedo cortar y retirar sin que modifique la estructura base.
Ya me quedo subiéndole todos los grafiquitos para que ustedes puedan avanzar.